Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a dar la unidad número 4 que corresponde a la primera parte de los sistemas cautelares tradicionales. La segunda parte de este sistema cautelar la vamos a ver la clase siguiente. En esta primera parte vamos a llegar a abordar dentro del cuadro que ustedes ya vieron en la clase anterior, que es el de los sistemas cautelares tradicionales, sobre bienes, sobre entes ideales y sobre personas. Vamos a llegar al aspecto de la individualización y la indisposición. En la individualización teníamos al inventario y a la anotación de litis, y en la indisposición teníamos al embargo y a la prohibición de contratar. Hoy vamos a alcanzar hasta embargo y prohibición de contratar, lo vamos a ver la clase que viene, además de la cuestión general de las medidas cautelares tradicionales. Acá es importante, les recuerdo que tenemos los gráficos sobre todos estos temas que estamos abordando en estas clases, subidos al campus y a la página web del doctor Rojas, que es www.jorgearrojas.com.ar. En la parte de actividad docente y material de trabajo tienen gráficos que les van a servir para toda esta primera parte de sistemas asegurativos y también para la parte de los sistemas de control, que son los recursos. Bien, en el cuadro que también habíamos abordado la clase pasada en relación a los sistemas cautelares, vamos a detenernos en esta clase en los sistemas cautelares tradicionales. ¿Qué son los sistemas cautelares tradicionales? Son aquellos que van a perseguir y apuntan a resguardar el efectivo cumplimiento de la sentencia. Es decir, lo que van a tratar es de que estos mecanismos van a tratar de proteger y que sea efectivo el cumplimiento de la sentencia, de modo que no obtengamos una sentencia que después no podamos ejecutar, no podamos cobrar, caiga, digamos, la letra de la sentencia en saco roto, porque la única posibilidad que tenemos, más allá del reconocimiento del derecho, si no podemos ejecutarlo, no resguardamos algún bien o a la persona o a lo que fuera que haga falta resguardar para la sentencia de que se trate, será un papel que reconoce un derecho y que, no sé, se podría colgar en un cuadro. Entonces, la importancia de estas herramientas, la importancia del manejo de estos sistemas es justamente poder propender a resguardar el efectivo cumplimiento de la sentencia. Entonces, de esa clasificación que vimos la semana pasada sobre los sistemas cautelares tradicionales, teníamos que podían recaer sobre bienes, sobre entes ideales y sobre personas. Entonces, hoy vamos a abarcar esa primera parte, sobre bienes, individualización e indisposición. Cuando hablamos de sistemas cautelares tradicionales, apuntan en todos los casos a aquellas medidas cautelares, las típicas, las tradicionales, que tenemos reguladas en nuestro Código Procesal, y también algunas que están en otras leyes, ya sea por remisión al Código Civil y Comercial de la Nación, ya sea porque están reguladas en la Ley de Sociedades o están reguladas en la Ley de Violencia de Género. Dependerá si estamos hablando sobre bienes, sobre personas o sobre entes ideales. Vamos a empezar por el comienzo. ¿Cuál es el concepto de las medidas cautelares? Acá voy a tomar el concepto que da Podetti sobre medidas cautelares, y Podetti señala que son actos procesales de la jurisdicción o del órgano jurisdiccional adoptados o antes de iniciarse el proceso o durante el transcurso del proceso. Pueden ser peticionados por las partes o dictarse de oficio por el juez, y van a tener por finalidad ya sea la protección de una persona, el resguardo de bienes, el mantenimiento de una situación de hecho. Ya vamos a ver que para nosotros mantener puede ser, o conservar, puede ser mantener o alterar una determinada situación de hecho de derecho, ya sea que el peligro venga de que la situación permanezca como está y necesitemos alterarla, o que necesitemos alterarla para que justamente no se genere el perjuicio. Entonces, van a estar las dos caras, ya sea el mantenimiento o la alteración de una determinada situación de hecho de derecho. Por eso,
puede significar como concepto esta medida cautelar un anticipo de la jurisdicción que no tiene por qué ser definitivo. Ya hablamos de la diferencia entre provisoriedad y definitividad, o sea, la provisoriedad está en el marco de estas herramientas, de las cautelares, y la definitividad tiene que ver con la condena, tiene que ver con la sentencia, tiene que ver con el momento máximo de la jurisdicción, que es cuando ya tuvo el máximo grado de certeza para poder dictar una sentencia definitiva. Con lo cual, cautelar no es condenar, son dos cosas distintas. En el ámbito cautelar, protegemos, podemos conservar una determinada situación que no tiene que ser definitiva, que puede ser provisoria, y en el ámbito de la condena ya estamos en una situación definitiva, que es distinto y es importante que ustedes vean esa diferencia. Entonces, ¿cuál es la finalidad de las medidas cautelares? La finalidad va a ser que es una garantía jurisdiccional justamente para, sobre los bienes o sobre las personas, para hacer eficaces las sentencias. Esa es la garantía que nos brinda la jurisdicción a través, por supuesto, el legislador a través de la creación de los sistemas y la jurisdicción a través de su dictado para poder obtener sentencias que sean eficaces. O sea, para lo que decíamos, el efectivo cumplimiento de la sentencia. Entonces, para que pueda proceder una medida cautelar, ¿qué necesitamos? Y ahí entramos en el marco de una serie de recaudos que hacen falta a los fines de la procedencia de una medida cautelar. Vamos a tener presupuestos, lo vamos a llamar presupuestos a estos recaudos, y los presupuestos los vamos a distinguir en presupuestos sustanciales y en presupuestos procesales. Los presupuestos sustanciales son dos y como consecuencia un tercero. Veamos, tenemos el primer presupuesto sustancial va a ser la verosimilitud en el derecho. El segundo va a ser el peligro en la demora y como consecuencia la contracautela. Ahora lo explico. El primer presupuesto sustancial, que es la verosimilitud en el derecho, tiene relación con el conocimiento del juez. Es decir, ¿qué es lo que tiene que verificar el juez para poder otorgar una medida cautelar? Y acá viene de un viejo adagio latino que es fumus bonis iuris, que es el humo de buen derecho, que a lo que refiere es que justamente el conocimiento, la verosimilitud en el derecho, es un conocimiento que el juez va a tener en donde verifica la apariencia de buen derecho, es decir, la apariencia de que esa pretensión que en la parte, la peticionante de la medida cautelar, está peticionando, es probable que tenga un resultado positivo en la sentencia. Quiere decir que se vaya a hacer lugar a esa pretensión. Entonces, es un juicio de valor que hace la jurisdicción con las constancias objetivas que tenga, que le acerque la parte que peticione la medida cautelar, que se opone a ese máximo grado de certeza que el juez tiene que tener cuando dicta una sentencia definitiva. Este es otro momento, es la verosimilitud en el derecho, es esa comprobación, ese juicio de valor de la existencia o la apariencia de buen derecho. Por eso el fumus bonis iuris, el humo de buen derecho. Ese sería el presupuesto de la verosimilitud en el derecho. Luego tenemos el presupuesto sustancial del peligro en la demora. ¿Qué otro recaudo tenemos que poder acreditar para la procedencia de una medida cautelar? Y tenemos que poder acreditar que el transcurso del íter procesal, el tiempo que significa el transcurso del proceso, si nosotros lo esperamos, tenemos un temor fundado que podemos acreditar que se va a menoscabar, que se va a deteriorar o que se va directamente a perjudicar el derecho que estamos invocando. Entonces no podemos esperar todo el proceso, es decir, no podemos transitar etapa introductoria, etapa probatoria, etapa conclusional,
para obtener una sentencia que me reconozca un derecho. Si yo espero todo eso, no va a tener ningún sentido el dictado de la sentencia. ¿Por qué? Porque ya mi derecho va a estar menoscabado o directamente no va a tener ningún sentido que me lo reconozcan. Entonces, si yo puedo acreditar ese peligro en la demora, posibilito ese recaudo ante el juez va a poder concederme este anticipo que tiene que ver con la protección ya sea de bienes, de personas, bueno, de entes o de ideales o de lo que fuera la medida cautelar de que se trate. Bien, después yo les decía, una vez acreditada la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora, tenemos la contracara, que sería el tercer presupuesto sustancial, pero que a mí me gusta decir que son dos presupuestos sustanciales y como contrapartida tenemos este tercero, que es la contracautela. ¿Por qué digo esto? Porque funcionan como vasos comunicantes. Es decir, si yo puedo acreditarle al juez mayor verosimilitud en el derecho, mayor contracautela, voy a tener mayor peligro en la demora, discúlpenme, voy a tener una menor contracautela. Si yo puedo acreditarle menor verosimilitud en el derecho, menor peligro en la demora, el juez me va a requerir una mayor contracautela. ¿Por qué? Porque justamente es la garantía de la parte afectada por la medida cautelar. Entonces, vean, quien peticiona la medida cautelar va a tener que hacerse responsable de los daños y perjuicios que pueda ocasionar el dictado de una medida cautelar sin razón, sin debida justificación. ¿Por qué? Porque como la medida cautelar tramita inaudita parte, ¿qué quiere decir? No se le va a dar intervención a la contraria. No es que el juez dictará la medida cautelar de protección luego de escuchar al afectado por la medida, sino que lo va a tramitar inaudita parte porque justamente si lo que queremos es asegurar el futuro cumplimiento de la sentencia y la eficacia de esa sentencia, tenemos que poder dictar un mandato de protección, ya sea resguardo de bienes o de protección de una persona, sin darle intervención a la contraria. Eso no quiere decir que después no tenga la debida intervención y que pueda defenderse, que es la actuación, digamos, del afectado de la medida, que lo vamos a ver. Pero en una primera etapa lo que se hace es el trámite inaudita parte. Entonces, debemos garantizarle al afectado por la medida que si la medida cautelar se dicta sin razón o sin la debida justificación, porque, por ejemplo, hicimos incurrir en error a la jurisdicción, entonces quien peticionó la medida va a responder por esos daños y perjuicios. Esto es importante porque, y estos vasos comunicantes a mayor verosimilitud, mayor peligro de demora, menor contracautela, es importante porque claramente la fijación de la contracautela también es un juicio de valor que efectúa la jurisdicción con las constancias objetivas que tenga la causa, porque el juez podrá decir mayor o menor el monto de contracautela o podrá ser una contracautela. Hay distintos tipos de contracautela, juratoria, real o personal, de acuerdo al grado de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora que hayamos podido acreditar. Entonces, decimos que es la garantía del afectado por la medida y por eso digo que dentro de los presupuestos, una vez acreditada la verosimilitud del derecho y en el peligro en la demora, como contrapartida tenemos la contracautela. Nosotros vamos a ver esta garantía en los sistemas garantizadores, cautelares garantizadores, pero es parte de los presupuestos sustanciales, por eso lo estamos tratando en este momento. Los tres tipos de contracautela. Tenemos la contracautela juratoria, que es para el grado de mayor verosimilitud en el derecho, porque simplemente es un juramento que se presta en el proceso judicial, dejando constancia de que la parte que la peticiona se hará responsable, digamos, por los daños y perjuicios que puede ocasionar el dictado de esa medida. Pero después tenemos la real, que puede tratarse del depósito de dinero en efectivo, de una fianza, de una hipoteca, de un embargo sobre un inmueble, que esa va a ser la garantía real. El juez puede pedir esa garantía porque no resulta suficiente la acreditación que se hizo sobre la verosimilitud del derecho o el peligro en la demora como para que resulte suficiente con una caución juratoria. Y también puede ser una contracautela
personal, que la contracautela personal es aquella que pueden dar personas, ya sean físicas o jurídicas, de reconocimiento y que sirvan como aval para responsabilizarse el peticionario de la medida cautelar por los eventuales daños y perjuicios que pueda ocasionar al afectado por la medida. Bueno, hasta aquí son los presupuestos sustanciales. Después tenemos los presupuestos procesales de las medidas cautelares, que los vamos a encontrar en el artículo 195 del Código Procesal. Esto también lo tienen en un cuadro. Ahí van a encontrar en el 195 que habla de 4 requisitos. Uno es el derecho que se pretende asegurar. ¿Cuál es el derecho que se pretende asegurar con esta medida cautelar que yo estoy pidiendo? Y bueno, va a provenir del derecho sustancial. Será la norma que yo invoque para justificar el derecho que tengo para peticionar esta medida cautelar. ¿Cuál es la medida que se pide? Acá concretamente hay que especificar qué es lo que estamos pidiendo. Estamos pidiendo un embargo, estamos pidiendo un secuestro, lo que fuere, lo vamos a tener que especificar. Alguna de las medidas del gráfico que vimos la semana en la clase pasada. La disposición legal en la que se funde la petición de esta medida cautelar puede provenir, como decíamos, de nuestro Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, de la Ley de Violencia de Género, de la Ley de Sociedades. Veremos cuál es la medida y cuál es la disposición legal en la que se funde. Y después el cumplimiento de todos los requisitos que hagan en particular a la medida que se pide. Entonces, ahí están los presupuestos procesales de las medidas cautelares que están en el 195 para poder distinguirlos, los sustanciales de los procesales. Bien, ahora vamos a seguir con los caracteres de las medidas cautelares. Vieron que nosotros veníamos diciendo y que recién estábamos hablando sobre esta distinción entre el poder de la cautela, digamos, entre la provisoriedad y la definitividad. En la provisoriedad estamos en la cautela y en la definitividad estamos en la condena. Cuando hablamos de lo provisorio, justamente estamos hablando de uno de los caracteres de las medidas cautelares. Justamente las medidas cautelares son provisorias porque se pueden modificar a lo largo del proceso, a diferencia del dictado de la sentencia, es decir, la sentencia donde hay definitividad y donde ya el juez alcanzó el máximo grado de certeza, por eso dictó una sentencia y condenó a una de las partes a lo que fuera el caso que se trate, hay una condena y por ende ahí ya no se puede modificar. Bien, pensemos en una sentencia definitiva que ya no hay recursos, ¿no? Entonces, en cambio, la medida cautelar va a durar y va a permanecer en las condiciones de su dictado mientras duren las circunstancias que dieron origen a su dictado. Esto surge del artículo 202 del Código Procesal, que ahora lo vamos a leer, en donde por su naturaleza, por no tener un fin en sí mismas, son esencialmente provisorias, provisionales. Fíjense que el 202, esto me interesa que ustedes manejen obviamente el sistema código procesal, de hecho en el examen van a poder tener el código procesal para consultarlo y es importante que puedan ver, digamos, cómo está creado el sistema y estas herramientas para poder utilizarlas, ¿no? Y para poder manejarlas. Entonces, el 202 dice, carácter provisional. Las medidas cautelares subsistirán mientras duren las circunstancias que las determinaron. En cualquier momento en que éstas cesaren, se podrá requerir su levantamiento. ¿Ven? Las circunstancias que dieron origen cambian, se peticiona el levantamiento de la medida cautelar con ese fundamento. Bien, este es uno de los caracteres. Después van a tener en el 203, en el siguiente, que las medidas cautelares pueden ser modificadas, que es otro de los caracteres. Si pueden ser modificadas, podemos hablar de una ampliación, una mejora que puede pedir el acreedor. Es decir, no alcanza la medida cautelar que peticionamos. Necesitamos pedir que se mejore, que se amplíe. ¿Lo puede pedir el acreedor? Sí lo puede pedir el acreedor. ¿Y qué puede pedir el deudor? Por ejemplo, puede pedir una sustitución, otro de los caracteres. Puede pedir, son sustituibles, se pueden sustituir por otra y sí. ¿Por qué? Porque la que se trabó me genera un perjuicio innecesario. Es decir, de golpe, se traba un embargo sobre un inmueble de mi propiedad que yo estaba al borde de generar una operación de venta. Entonces,
tengo otros inmuebles que tienen el mismo valor y ese justamente lo iba a vender. Entonces, si tengo otros inmuebles que tienen el mismo valor y yo puedo acreditar que tienen el mismo valor, que pido la sustitución por otro inmueble porque que me embarguen justamente este me genera un perjuicio innecesario porque soy una persona solvente, tengo otro inmueble y lo puedo dar a embargo, entonces ahí el deudor podría ir a peticionarle al juez justamente la sustitución de la medida cautelar, variando un embargo por otro, por supuesto, a costa del deudor, ¿no? Entonces, vean que ahí hay otros caracteres de las medidas cautelares. Después, como particularidad también dentro de los caracteres de las medidas cautelares, tenemos en el 204 las facultades del juez. Fíjense, el juez, para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de los bienes, podrá disponer una medida precautoria distinta de la solicitada. Es decir, quien peticiona una medida, el juez, evaluando las constancias objetivas de la petición, dice, no, esta genera un perjuicio innecesario, voy a traer esta otra medida. Y con esto igual resguardo bienes o personas o lo que fuera y aseguro el efectivo cumplimiento de la sentencia. ¿Lo puedo hacer? Sí. ¿Tiene esa facultad? Sí la tiene. Ven que es muy diferente este ámbito de lo que es el ámbito de la sentencia definitiva. Después tenemos, por ejemplo, otro carácter es que no hacen cosa juzgada, es decir, la resolución que admite o deniega una medida cautelar no hace cosa juzgada, como la sentencia, cuando ya no hay recursos que se puedan interponer. No hace cosa juzgada. Inclusive, si se consintió la medida cautelar, no se interpuso ningún recurso, no se generó ninguna actividad para impugnarla, va a poder modificarse y variar cuando las circunstancias que dieron origen a su dictado ya no estén más. Con lo cual, no importa, inclusive en el caso de haberse consentido esa medida cautelar, lo mismo va a poder ser modificada cuando las circunstancias que le dieron origen también sean otras. Entonces, no hacen cosa juzgada, es otra de las particularidades. También tenemos el tema de la caducidad. Las medidas cautelares caducan. Esto está en el 207, que habla de se producirá la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares que se hubiesen ordenado y hecho efectivas antes del proceso, vean, las que se pidieron antes del proceso, si tratándose de obligación exigible no se interpusiere la demanda dentro de los 10 días siguientes a su traba. ¿Ven? Si fue una medida peticionada antes de la promoción de promover el proceso y se trata de una obligación exigible, dentro de los 10 días tengo que promover la demanda y si no, opera la caducidad de esa medida. Después tenemos la caducidad que tiene relación con la inscripción. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de embargos o de inhibiciones inscriptas en el registro de la propiedad inmueble, del registro de la propiedad automotor, también tenemos el plazo de 5 años en donde opera la caducidad de ese registro. Lo que se va a generar es que ya el registro de la inscripción de la cautelar ordenada va a caer si nosotros en un plazo previo a ese vencimiento de ese plazo no peticionamos la reinscripción. Vean, si nosotros logramos peticionar un embargo, el juez hizo lugar ese embargo, libramos un oficio para inscribir el embargo en el registro de la propiedad inmueble. El registro tiene fecha 1 de septiembre del 2020. El 1 de septiembre de 2025, el ingreso de ese oficio fue esa fecha y ese es el registro que se quedó, se dio a publicidad de la inscripción. Entonces vamos a tener que si previo a ese plazo de 5 años no pedimos la reinscripción, se va a operar la extinción, digamos, en ese registro de esta medida cautelar. Lo que importa que ya no habrá publicidad a terceros cuando se pida un informe de dominio de que existe este gravamen y por ende, por ejemplo, qué sé yo, se podrá disponer sin ninguna traba como la existencia, por ejemplo, de un embargo, que si bien se puede vender de todos modos, será con el reconocimiento de ese embargo,
pero ya no estará en el registro, con lo cual hay que tener en cuenta esos dos plazos, el de los 10 días, que hablamos cuando son medidas que se pidieron antes de promover el proceso, y este otro plazo de los 5 años. Bien, después hay un tema también que se lee mucho cuando uno aborda esta temática de las medidas cautelares, es hablar del proceso cautelar. Nosotros vamos a decir que técnicamente no hay un proceso cautelar, sino que lo que se hace es un procedimiento cautelar. ¿Por qué? Porque no tienen un fin en sí mismo, son instrumentales estas medidas cautelares al proceso principal. Por ende, no podemos hablar técnicamente de un proceso cautelar. Y bueno, estas, después que esto que son accesorias, ¿no? El trámite que le dimos inaudita aparte, hablamos de la caducidad, de la mutabilidad, son todos los caracteres que conforman las medidas cautelares. Bien, por último, para cerrar esta primera parte de la clase, vamos a hablar de la actuación del afectado de la medida cautelar. Acá hay un artículo importante que está previsto en los recursos o el sistema de revisión de las medidas cautelares, que está previsto en el 198. Vamos a leerlo. Dice el 198, cumplimiento y recursos. Las medidas precautorias se decretarán y cumplirán sin audiencia de la otra parte. Eso ya lo vimos, que tramitarán inaudita parte. Ningún incidente planteado por el destinatario de la medida podrá detener su cumplimiento. Si el afectado no hubiese tomado conocimiento de las medidas con motivo de su ejecución, se le notificarán personalmente o por cédula dentro de los 3 días. Quien hubiese obtenido la medida será responsable de los perjuicios que rogare la demora. Esto es importante porque vean que el código les está diciendo, si el afectado por la medida no toma conocimiento en el momento en que se traba la medida o se notifica porque, bueno, sea la protección de una persona y en ese momento ya se toma conocimiento del dictado de la medida y por ende se lo da por notificado, y sea, por ejemplo, un embargo que se inscribe en un registro y el afectado, el dueño del inmueble, no toma conocimiento en ese momento porque es una actuación registral, entonces dice el código que dentro de los 3 días de su inscripción hay que notificarle al afectado y que la demora en esa notificación quedará a cargo del peticionario de la medida. Por eso es importante cumplir con la notificación del 198. Luego dice, la providencia que admite o deniega una medida cautelar será recurrible por vía de reposición, también será admisible la apelación subsidiaria o directa. Vean una cosa, después, primero les digo una cosa y después les termino de leer el artículo. Dice la providencia que admite o deniega una medida cautelar será recurrible por vía de reposición. Cuando veamos resoluciones judiciales y recursos, vamos a ver que una providencia como esta, que admite o deniega una medida cautelar, siempre tiene sus fundamentos y por ende va a ser una resolución interlocutoria, que en principio no permite la interposición contra ese tipo de resolución de una revocatoria. Sin embargo, esta es una excepción que está expresamente contemplada en la norma, en donde dice que sin perjuicio de que sea una resolución interlocutoria, porque todas las que contienen ya sea la admisión o la denegación de una medida cautelar es una resolución interlocutoria, será recurrible por vía de reposición, que es la revocatoria. También a esa revocatoria se le puede interponer una apelación en subsidio o la apelación puede ser directa. Y luego agrega, el recurso de apelación, en caso de admitirse la medida, se concederá en efecto devolutivo. Ahí, ya lo vamos a ver después también esto del efecto, nosotros vamos a hablar de suspensivo o no suspensivo. El no suspensivo va a ser el devolutivo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque es más claro. Lo que está refiriendo acá es que el recurso de apelación, si se admite la medida, o sea, peticioné una medida cautelar, el juez me otorgó el dictado de una medida cautelar, viene el afectado por la medida, interpone una revocatoria con apelación en subsidio. La revocatoria el juez la rechaza y la apelación en subsidio la concede. Cuando conceda la apelación en subsidio, el curso del efecto de esa concesión no va a ser la suspensión de la medida cautelar, sino que el efecto será no suspensivo.
¿Por qué? Porque justamente la medida cautelar tiene que poder continuar para asegurar el futuro cumplimiento de una sentencia. Bien, luego, si la Cámara revoca la medida cautelar, el resultado será otro, pero mientras tanto se va a conceder con efecto no suspensivo, o sea, la medida cautelar va a continuar. Ven que acá está la posibilidad del afectado por la medida cautelar de interponer un recurso. ¿Para atacar qué? Para atacar la resolución que hizo lugar a una medida cautelar, que me afecta y como afectado a la medida interpongo este recurso para obtener su revocación. ¿Qué pasa? Acá tenemos un límite, porque el límite está dado por el propio recurso. Lo que yo hago al interponer un recurso es pedirle al tribunal, ya sea en la revocatoria, va a ser el mismo juez, pero la apelación que la va a tratar la Cámara, o sea, el Tribunal de Instancia Superior, lo que le voy a pedir es que recorra el camino que ya recorrió el juez de primera instancia, que vea que el juez de primera instancia cometió un error, los agravios que me provocan son estos, estos y estos, ese error que se cometió hace a que sea necesario que se revoque en todo la decisión del juez de primera instancia. Y cuando yo le pido todo eso a la Cámara o al Tribunal de Instancia, de segunda instancia, no tengo posibilidad de incorporar nueva prueba, no tengo posibilidad de incorporar documentación, solamente tengo la posibilidad de expresar agravios en los términos del artículo 265 del Código Procesal. Entonces, nosotros decimos que hay que contemplar otra posibilidad que tiene el afectado por la medida, que es la vía incidental, o sea, 175 y siguientes del Código Procesal, en donde el afectado por la medida podrá promover un incidente y en ese incidente, que es un marco notoriamente más amplio, va a poder agregar prueba, agregar documentación y la prueba de la que intente valerse para peticionar en ese incidente el levantamiento de la medida cautelar. Y pido el levantamiento de la medida cautelar con todos estos constancias objetivas que demuestran que la medida cautelar fue dictada sin razón, sin el fundamento, que no es veraz lo que se peticionó por esto, por las razones que fueran. Pero lo que les marco es un ámbito más amplio para poder defenderse el afectado de la medida cautelar por otro más restringido que es la vía recursiva. Bueno, vamos a cerrar este video para que sea más sencillo también para subirlo. Esta primera parte de la clase la vamos a terminar ahora y continuamos con la segunda parte. Muchas gracias.